Los jóvenes te esperan en un nuevo amanecer. Los muchachos de Don Bosco te siguen hoy también. Has de amar, has de querer, busca el amor que te hará crecer. No pienses mucho en lo que debes realizar, porque a tu lado estaré. Los jóvenes te esperan en un nuevo amanecer. Los muchachos de Don Bosco te siguen hoy también. Dales tu sonrisa, tu amor tan paternal. Dales la esperanza de un mañana sin igual. Los jóvenes te esperan en un nuevo amanecer. Los muchachos de Don Bosco te siguen hoy también. Los jóvenes te esperan en un nuevo amanecer. Los muchachos de Don Bosco te siguen hoy también. Los jóvenes del mundo y de esta sociedad necesitan un amigo que les ilumine el caminar. Los jóvenes te esperan en un nuevo amanecer. Los muchachos de Don Bosco te siguen hoy también. Los jóvenes te esperan en un nuevo amanecer. Los muchachos de Don Bosco te siguen hoy también. Un saludo a todos ustedes quienes hoy nos acompañan en este diálogo con el padre Marcelo Farfán, quien el rector mayor de los Salesianos lo nombró inspector de Ecuador para el sexenio 2023-2029. Padre Marcelo, muchísimas gracias. Bienvenido. Sí, gracias por la posibilidad de conversar, de dialogar prácticamente al inicio de este periodo de animación y gobierno de la Inspectoría del Ecuador. Padre Marcelo, para iniciar este diálogo queremos que nos cuente quién es el Padre Marcelo Farfán. Sí, ante todo soy salesiano y soy sacerdote, ¿no? Yo vengo de una familia, gracias a Dios, de una familia profundamente cristiana y diría también con una tradición salesiana, ¿no? Soy cuencano y estoy recordando que ya mi abuela paterna había sido catequista con uno de los primeros salesianos que llegó a Cuenca, don Joaquín Spinelli, ¿no? Y que fue quien difundió la devoción a María Auxiliadora en todos los pueblos de la SUAY. Entonces vengo de una familia en donde la devoción a María Auxiliadora y el conocimiento y el afecto a Don Bosco, pues lo bebimos en la familia, en la casa, ¿no? Vengo de una familia, como digo, profundamente cristiana. Somos 5 hermanos, además de mi persona, pues 2 varones y 2 mujeres. Una familia que nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, muy integrados. Yo doy gracias a Dios siempre, ¿no? Y pienso que desde ahí viene también mi vocación salesiana, ¿no? Padre, ¿y cómo usted conoció a los salesianos? ¿Cómo se vinculó con los salesianos? Bueno, primero que los primeros años vivía muy cerca de la parroquia María Auxiliadora, en Cuenca. Entonces prácticamente ya de niño pequeño pues era nuestro referente casi natural, ¿no? Y más tarde fui a la escuela salesiana, hoy día es la escuela Carlos Crespi, parte del Colegio Técnico Salesiano. En ese momento era la escuela Cornelio Merchán. Así que voy a la escuela salesiana y desde la escuela también me vinculo con el oratorio los fines de semana y termino también siendo monaguillo, ¿no? en la parroquia María Auxiliadora. Esa experiencia de una relación muy cercana con los salesianos de ese tiempo y muy, digamos, festiva, alegre por la participación en el oratorio
y el contacto diario en la escuela salesiana, prácticamente a mí me abrió un panorama, ¿no? De muchacho me hizo ver la grandeza de la vocación salesiana. Debo decir que también en los inicios de la escuela para mí fue muy fuerte la figura del padre Crespi, ¿no? Que todavía estaba vivo, iba a la escuela, ya anciano, y el padre Crespi me confesó la primera vez antes de la primera comunión. Entonces, una serie de experiencias que a mí de muchacho me llevaron a pedir a mis padres, yo les pedí, nadie me pidió, yo pedí ir al aspirantado, ¿no? ¿Se puede decir que ese fue el momento en que usted decidió por la vida consagrada? En realidad eso fue o sea, esa primera ilusión fue al final de la escuela, ¿no? Y después de ir al colegio, ¿no? Que venía de toda esta experiencia de vivir en la casa salesiana, que era nuestra casa. Ya la decisión de hacerme salesiano fue a lo largo del aspirantado, ¿no? Ir descubriendo lo que significaba ser salesiano. Para mí me ayudó muchísimo, sea la experiencia con chicos en dificultad, hoy día llamamos vulnerables, que íbamos nosotros los fines de semana a trabajar con estos muchachos de la ciudad de Cuenca en algunos de los orfanatorios, y también íbamos a una de estas, diríamos hoy día, cárcel de menores, ¿no? Entonces ese contacto con esa realidad a mí también me hizo ver, digamos, el horizonte de la misión salesiana, ¿no? Y por otro lado, yo creo que la experiencia del aspirantado, una experiencia muy salesiana con la relación con salesianos, con una fuerte, diríamos, dimensión carismática, y la experiencia del aspirantado como casa salesiana, ¿no? En donde tenías todas las dimensiones de la vida, el juego, el estudio, el trabajo, el teatro, que era tan importante. Todo eso me fue haciendo ver que ese era mi espacio, ¿no? Ese era mi mundo. ¿Qué es lo que le hace más feliz de la vocación salesiana? Realmente creo que es a través de la vocación salesiana haber descubierto el Evangelio, ¿no? Porque uno empieza admirando a Don Bosco, siguiendo a Don Bosco, pero después descubre la alegría del Evangelio, ¿no? Y la alegría del Evangelio que se expresa en la posibilidad de servir a los jóvenes, ¿no? Y a los jóvenes más pobres, a los sectores populares, ¿no? O sea, es eso, yo creo que ahí está la clave también de lo que a mí me llena. En realidad ya tengo mis años, tengo 59 años, y bueno, no he sentido que la vida me ha pesado. Realmente, con mucha sinceridad, veo que no me siento ni muy viejo ni muy cansado. Bien, o sea, la vida salesiana como que te lleva también a vivir la profundidad de la alegría, ¿no? ¿Y cuáles son esas aficiones o hobbies del padre Marcelo? ¿Qué le gusta hacer? No tengo muchas cosas, muchos hobbies, ¿no? Me gusta escuchar música, buena música, no determinado género, pero sí, la música me gusta muchísimo. No puedo yo estudiar con música. Me gusta escuchar la música, es decir, dedicarme a escuchar la música, no hacer otras cosas con. Me gusta mucho también leer cuando puedo, lo hago, cosas que me entusiasman. Me gusta mucho la historia, la literatura y también, digamos, la teología. Me gusta leer teología, ¿no? Esos son un poco mis hobbies. Después he dejado, pero me gustaba mucho también el cine, ¿no? De muchacho en la casa salesiana había un cine, el Cine Lux, que era de los salesianos en Cuenca, ¿no? Y yo ayudaba ahí en el cine, lo que dirían hoy día, o antes se decía, el que ayudaba a pasar, alguien que iluminaba a los que llegaban atrasados, ¿no? Entonces yo ayudaba en eso, y después me veía todas las películas que pasaban en el cine. Sí. Y padre Marcelo, ¿usted nos puede mencionar una virtud y un defecto? Bueno, yo creo que una de las virtudes que puedo tener, que Dios me ha dado, es tal vez una cierta capacidad para relacionarme con las personas, ¿no? Por un lado, no tengo dificultades para relacionarme con todo tipo de personas, ¿no? De cualquier cultura, de cualquier tendencia ideológica. Eso yo veo un don, ¿no? No sé, la virtud es esa capacidad de diálogo, ¿no? Por otro lado, veo que también el Señor me ha dado una cierta capacidad de mirar la realidad, de intentar comprenderla
¿no? Eso también, ¿no? Pienso que es si tú te refieres a un don más humano, digamos, ¿no? Más humano. Tal vez limitaciones, yo creo que a veces el no respetar los tiempos, ¿no? Un poco ese que sería un cierto apuro para que las cosas se den, ¿no? Y eso tal vez lleva, el riesgo es que lleve a no respetar procesos o a exigir demasiado o a parecer como muy exigente, ¿no? Pero más bien es, yo cuando me ordené sacerdote escogí un lema del Evangelio de Marcos, ¿no? Dice, el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Ha llegado a la plenitud de los tiempos, conviértanse y crean en el Evangelio. Ese, entre comillas, apuro por el reino, yo creo que podría ser una debilidad. Una debilidad. Bueno, hemos conocido un poquito de su vocación salesiana, pero ahora queremos conocer, frente a este nuevo desafío que usted tiene al frente, ¿cómo fue el día en que recibió la noticia, la llamada del rector mayor? ¿Dónde estaba? ¿Con quién se encontraba? Cuéntenos un poquito cómo fue ese gran día. Sí, bueno, yo para las fechas soy pésimo. Me parece que fue el martes, si me acuerdo. Creo que 20 de diciembre, 20, 22, no me recuerdo. Bueno, primero que en la mañana, cuando estaba en la meditación, a eso de las 6 de la mañana o un poquito antes, vi que tenía un mensaje en el WhatsApp del regional, el padre Hugo Orozco, ¿no? Que me decía, mira, a las 10:30 estate disponible porque te va a llamar el rector mayor. Wow. Nada más. Bueno, en todo este contexto de espera, digo, bueno, ya me imagino de qué se trata. Y bueno, yo solamente le contesté a Hugo diciéndole, oye, no me asustes, haciendo una broma, no me asustes, eso fue. Y bueno, efectivamente a las 10:30 el rector mayor me llamó, conversamos un buen tiempo porque también con él hemos compartido prácticamente 6 años en la misma comunidad, ¿no? Entonces nos conocemos, nos valoramos, hay una relación muy cercana. Y fundamentalmente el rector mayor me propuso, después de ponerme una serie de elementos, de argumentos también, ¿no? de discernimiento que habían hecho en el Consejo General, pues pidiéndome este servicio, ¿no? Pero en un ambiente de mucha libertad. En realidad el rector mayor me dijo, mira, primero te voy a decir por qué te pedimos, por qué te volvemos a pedir, porque es la segunda vez, y el por qué te pedimos, y luego dime realmente cómo te sientes, y luego me dices la decisión. Siéntete libre, si tienes que decirme sí, dime que sí, y si me dices tienes que decirme que no, dime que no. Entonces eso fue un poco el planteamiento. Yo le dije 2 cosas, ¿no? Porque después que me explicó todo, me dijo cuáles son tus sentimientos. Dije 2 cosas, ¿no? Yo me encuentro sereno, pero al mismo tiempo con temor, ¿no? Serenidad porque si esto me proponen, yo en realidad no lo he buscado y debo decirlo, no lo he querido. No lo he buscado y no lo he querido. Por lo tanto estoy sereno porque no es algo mío. Es algo que me está pidiendo la congregación y a través de la congregación pues entiendo desde la fe que es Dios el que me está pidiendo. Así que me encuentro en serenidad, ¿no? Esto quiere decir que es un llamado de Dios dentro de la vocación, es un llamado de Dios, fue lo que le dije al rector mayor, lo entiendo así, entiendo que es lo que Dios me pide, y esta petición ante todo no lo entiendo como un trabajo, como un servicio, sino ante todo es un llamado a mí mismo, ¿no? Para decirme tienes que ser más salesiano, esto es. Es decir, la primera misión de inspector es conmigo mismo, no es una cuestión de trabajo, es conmigo mismo. Y luego, evidentemente, me está diciendo, oye, te hemos escogido para una misión en este momento de la historia de la inspectoría. Eso fue, estoy sereno. Y lo segundo, le dije, mira, también tengo temor. Y tengo temor por varias cosas, ¿no? Primero, porque como ya fui inspector, ya me conocen. Y después, como he vivido también una experiencia de algunos años fuera, digo, tengo temor porque a veces las expectativas pueden ser muy altas. La gente tiene muchas expectativas y pueden estar poniendo la confianza en mí y eso es un gran error. No, es un gran error. Entonces digo, eso me da temor de expectativas demasiado altas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, digo, yo también conozco mis debilidades, mi fragilidad y no me siento, por más que haya habido experiencia, lo que sé yo, y todo, pero yo no me siento que decir soy aquí el Mesías que viene a no sé qué. No me siento. Entonces, eso fue lo que le dije, ¿no?
Y después la segunda parte que me dijo, bueno, dime tu decisión, dice, si quieres tomarte un tiempo, tómate el tiempo que quieras y siéntete absolutamente libre. Yo creo que eso es muy importante en el diálogo con el rector mayor. Pues yo le dije, mira, para decirte lo mismo no te voy a hacer esperar. Así que si tengo que decirte que no, te digo ahora. Y si tengo que decirte sí, te lo digo ahora. Digo, si veo que le dije, mira, sí, el Consejo General lo ha hecho con absoluta sinceridad y me dijo ese rector mayor, me dijo muy claro, me dijo, mira, en la decisión no hemos hecho cálculos políticos, entre comillas, no hemos hecho cálculos políticos, hemos hecho con absoluta claridad, tenlo por seguro. Digo, mira, si eso es así, te digo inmediatamente que sí, o sea, es porque es una obediencia que me estás dando, ¿no? Eso fue un poco así en general el diálogo con el rector mayor, fue un poquito más de unos 20 minutos, ¿no?, que conversamos. Wow, es decir, imagínese, es la segunda vez que usted es llamado para ser inspector. Usted lo fue ya en el sexenio 2008-2014. Lo dice que no se imaginó ser por segunda vez, pero frente a este nuevo reto y sobre todo para conocer cuál es este rol principal que ejerce el inspector en la congregación salesiana. Sí, el rol del inspector es el de animación y gobierno de la inspectoría. Esos son los dos grandes elementos que pide la congregación, ¿no? Animación, que significa asegurar el espíritu salesiano, ¿no? Evidentemente no es la tarea solamente mía, no es de todos, pero tengo ese especial rol, ¿no? Asegurar el espíritu salesiano. Y segundo es el gobierno, ¿no? El gobierno. Y un gobierno entendido como asegurar la unidad de la presencia salesiana en una determinada inspectoría. Pero si hacemos una lectura más espiritual, podríamos decir, el inspector, como todos los salesianos, estamos llamados de modo diverso, en un momento de la vida, estamos llamados pues a ser presencia de Don Bosco en medio de los hermanos y de los jóvenes, ¿no? Esa es la gran tarea del inspector y de todos los salesianos, ¿no? Esto es. Yo creo que también es importante ver que el inspector es alguien que se pone al servicio de los hermanos, al servicio de los jóvenes, al servicio de las casas, para conseguir esa unidad que se quiere, ¿no? No hay que exagerar tampoco en la figura del inspector. Ser inspector es temporal. Lo importante es ser salesiano. Es decir, ser inspector es un modo de ser salesiano en un momento determinado de la vida, ¿no? Con unas funciones muy claras, pero lo fundamental permanece, ¿no? Entonces, eso es ser inspector es de eso, ¿no? Animar, gobernar, buscando la unidad y buscando asegurar que el carisma de Don Bosco siga vivo. Padre Marcelo, usted ha pasado mucho tiempo, varios años ya en Roma, primero como coordinador general de las instituciones superiores en las IUS, y luego posteriormente el rector mayor le pidió a realizar una visita extraordinaria a la Inspectoría María Auxiliadora de España. Estas dos experiencias, la una a nivel universitario y la otra a nivel de una inspectoría de otro continente, con esta riqueza de experiencia, ¿cómo mira a nuestra Inspectoría de Ecuador? Sí, es verdad. Yo diría tuve la gracia, porque es una gracia, de poder tocar con mano, muy de cerca, la riqueza del carisma salesiano inculturado en una diversidad enorme de contextos culturales, sociales, económicos, políticos, ¿no? A través de la experiencia de la Coordinación General de las IUS, de las Instituciones Salesianas de Educación Superior. Estuve 5 años en la Coordinación General del 2016 al 2021 y, como digo, esta experiencia de ver primero cómo el carisma se ha puesto en diálogo con la educación superior, ¿no? Cómo las instituciones de educación superior pueden ser salesianas y cómo pueden serlo en los diferentes contextos, ¿no? Entonces esa riqueza, ese dinamismo del carisma, ¿no?, que puede adaptarse y puede ser tan significativo en tantos contextos, fue lo que me llamó la atención, ¿no? Es decir, esa fue la riqueza de la experiencia, ¿no? Ver cómo el carisma está presente en África, en un continente que está creciendo con enormes problemas de pobreza, de diferencias culturales, tribales, cómo ver el carisma en Europa, ¿no?
una sociedad que se va secularizando cada vez más difícil, pero en todas partes el carisma adquiere su riqueza y su dinamismo en el contacto y en el servicio a los jóvenes. Esta es una riqueza que yo agradezco a la congregación, ¿no? El último año del 2021 al 2022 pude también realizar la experiencia de la visita extraordinaria a la Inspectoría María Auxiliadora con sede en Sevilla. Una inspectoría tal vez la más grande en cuanto a número de obras, ¿no? 75 casas, digamos, ¿no? Y luego que vivió la experiencia, está viviendo la experiencia de la unificación, eran antes 4 inspectorías, y han vivido la experiencia de la unificación, ¿no? Encontrarme también con una inspectoría con una larguísima tradición salesiana. Recordemos que fue una de las primeras inspectorías, digamos, fundadas por Don Bosco mismo, y además Don Bosco estuvo presente, sobre todo en Barcelona, ¿no? Y en esta inspectoría está también la primera casa salesiana fundada en España, que es en Utrera, ¿no? Entonces, esa experiencia me ayudó primero a valorar el trabajo que los salesianos vienen haciendo en un contexto europeo no fácil, complejo, ¿no? Diverso culturalmente, a nivel religioso. Pero la experiencia sobre todo me ayudó a identificar lo esencial de la vivencia del carisma salesiano. Es decir, y en los hermanos salesianos y en los laicos. Esa es la clave, ¿no? Es la clave, ¿no? La vitalidad del carisma salesiano, no importa los contextos. Yo creo que es eso lo que me he podido traer, digamos, esta posibilidad de ampliar horizontes, porque al ampliar horizontes uno relativiza muchas cosas que parecen esenciales, que no lo son, ¿no? Y te abre nuevos caminos, porque hay nuevos modos o han encontrado nuevos caminos para dar soluciones a desafíos que se van encontrando, ¿no? Eso es. No soy de la idea de que algo que he visto por allá lo tengo que aplicar acá, eso no. Yo creo que la experiencia sirve para ponerlo en diálogo con otros contextos, ¿no? Me recuerdo de una frase de Monseñor Rada, que decía que la experiencia es aquello que es un peine que Dios nos da cuando ya estamos calvos. No, sí, es una peinilla que nos da cuando ya estamos calvos, o sea, que a veces no sirve para mucho, pero yo creo que sí sirve en la medida en que puedas, como digo, ponerte en diálogo esa experiencia con la realidad, ¿no? Y padre, ¿cómo podría describir la inspectoría actual frente a la inspectoría que usted dejó en el 2014 cuando finalizó en el primer periodo como inspector? Es decir, yo creo que hay mucho de continuidad y mucho de cambio, ¿no? Evidentemente son 8 años de cuando yo terminé la primera vez como inspector, y en 8 años, primero que ha cambiado el país, esto es verdad, ¿no? Ha cambiado a nivel político, ¿no? La pandemia ha marcado muchísimo la realidad de este país y de otros países. Entonces la situación del país mismo ha cambiado. Y por lo tanto, la realidad de los jóvenes, ¿no? Veo que se ha profundizado la pobreza, ¿no? Se ha profundizado las grandes brechas, ¿no? entre ricos y pobres. Hay una sociedad en donde está atravesada por la corrupción y por lo tanto no se viven los valores. Encuentro en muchos jóvenes con pocas esperanzas hacia el futuro, ¿no? Una crisis que está tocando muy fuerte a la familia, ¿no? Son elementos así rápidamente que a uno le hacen pensar. Es otro contexto. Por otra parte también han cambiado los salesianos. Hay muchos salesianos que ya no están, ¿no? Que hace 8 años estaban y que ahora ya no están. Hay salesianos que en ese momento estaban en formación y que ahora están ya salesianos jóvenes que han asumido responsabilidades de animación en la inspectoría, ¿no? Entonces es una realidad diversa. Yo creo que lo importante es que pueda escuchar a los hermanos, escuchar a los laicos, ¿no? Y a partir de esa escucha intentar hacer un camino juntos, ¿no? Intentando responder al Señor en este momento de la historia. Yo entiendo con claridad que he sido llamado para prestar este servicio del año 2023 al 2029, en este momento preciso de la historia. Entonces,
Evidentemente, hay cosas que se continúan, hay una continuidad. El rector mayor me decía, mira, te vas a encontrar con una inspectoría serena. Digo, serena. Eso no quiere decir que no tenga problemas, no tenga dificultades y no tenga desafíos, pero hay una serenidad, lo cual quiere decir que se ha hecho un buen trabajo, ¿no? Hay que darle continuidad y también hay que aportar aquello que el Señor nos va a ir diciendo, ¿no? ¿Y nos podría mencionar tal vez el eje o los ejes en los cuales usted se va a enfocar, tanto para la animación y gestión de estos próximos 6 años? Sí, algunas inspiraciones, sí, pero yo creo que esta pregunta sería mejor después de unos meses, porque no quisiera adelantarme a una especie de programa de gobierno que yo lo he pensado. Creo que ese es un riesgo, ¿no? Yo creo que por donde tenemos que caminar tiene que ser a partir de un discernimiento comunitario, que la inspectoría ya lo ha venido haciendo. Es decir, hay un proyecto orgánico inspectorial en curso que habrá que reformularlo, ¿no? Se acaba de celebrar un capítulo inspectorial en donde se han dicho algunas propuestas y los hermanos se han expresado por dónde tendría que ir la inspectoría, ¿no? Estos son elementos. La congregación nos ha trazado un poco las grandes líneas por donde tenemos que ir. Pero todo esto hay que ponerlo en diálogo con la realidad, ¿no? Con la situación que estamos viviendo. Yo creo que de ahí, ¿no? Evidentemente, para mí uno de los elementos así clarísimos, es que los salesianos tenemos que ser más salesianos, por decirlo de algún modo, ¿no? Ser cada vez más salesianos. O sea, esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. O sea, ayudarnos para intentar vivir la fidelidad a la vocación que hemos recibido. Eso es irrenunciable. ¿No? Esto que en la congregación se viene hablando de la identidad salesiana. Esta es la base de cualquier cosa, ¿no? A partir de ahí ya las líneas de animación de gobierno a nivel pastoral, a nivel de casas, todo el desafío, los salesianos somos cada vez menos, más ancianos, no, eso ya se puede trabajar. Evidentemente uno de los desafíos clarísimos sigue siendo la cuestión de la animación vocacional para la vida salesiana. Para la vida salesiana. O sea, ahí hay un desafío muy claro, ¿no? Es que estamos convencidos de que no puede haber una propuesta salesiana sin salesianos religiosos, no puede haber. Eso lo soñó Don Bosco, ¿no? Los laicos viven el carisma salesiano desde su condición laical, pero necesitamos, así como los salesianos necesitamos de los laicos para compartir un carisma, los laicos necesitan de la figura del salesiano religioso. O sea, esos son elementos ya de base, ¿no? Padre, por esencia nuestra inspectoría es una inspectoría misionera. ¿Qué desafíos tenemos frente a este sector que es muy amplio, desde luego, ¿no? Y sobre todo frente también a la propuesta programática que nos planteó el rector mayor. Sí, este es un verdadero desafío, ¿no? Nuestra inspectoría, desde los inicios, fue una inspectoría misionera, en el sentido de que estuvo atenta para servir a los pueblos indígenas. O sea, aquí en el Ecuador, misiones lo entendemos como el trabajo con los pueblos indígenas, y más adelante se habló también de los afrodescendientes, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos, un desafío, porque sea por de las misiones andinas, en las misiones andinas encontramos también, hemos ido perdiendo un poco de fuerza en la presencia misionera andina, ¿no? Y también muchos de los misioneros ya están ancianos. Entonces necesitamos repensar la presencia misionera andina. Y a nivel de la Amazonía, yo diría casi igual, ¿no? Casi lo mismo. Con la ventaja que hay algunos misioneros jóvenes, sea ecuatorianos como también de otras nacionalidades que están presentes, ¿no? Pero creo que el desafío es no mirar las misiones desde nuestras obras, desde las casas, sino mirar desde la situación de los pueblos indígenas. Yo creo que ese puede ser un elemento de dinamismo misionero, ¿no? Tenemos que mirar los pueblos indígenas. ¿Qué está pasando? Y ahí, ¿qué es lo que nosotros, como desde el Evangelio, podemos aportar al camino que están haciendo los pueblos indígenas? Creo que ese cambio de mirada es fundamental, el cambio de eje. No mirar desde la casa, desde la obra, no defender estructuras que se han dado, sino mirar los desafíos que están presentes, mirar pastoralmente
los desafíos que están presentes en los pueblos indígenas. ¿Y cuál sería el desafío frente a los preferidos de Don Bosco, los niños, niñas, adolescentes de la calle, el proyecto Salesiano Sí. Ecuador? Bueno, ante todo hay que decir que los salesianos estamos al servicio de los jóvenes, ¿no? Esto es en el Ecuador y en el mundo, ¿no? Y especialmente los más pobres. Los más pobres aquí en la inspectoría desde los años 70 se han definido, ¿no? Las opciones prioritarias están muy claras en esta inspectoría, ¿no? Son pueblos indígenas, amazónicos, andinos y pueblos afrodescendientes. Esa es una primera línea de opción prioritaria, ¿no? Una segunda línea de opción prioritaria son los sectores populares de sectores marginales, vulnerables, ¿no? Esto es. Y luego una tercera línea son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Es decir, son todas estas líneas las opciones prioritarias, ¿no? En conjunto hay que mirarlo. Yo creo que esto sigue estando presente, evidentemente. Tal vez, seguramente los rostros de pobreza van cambiando y tenemos que estar atentos a esas nuevas pobrezas que aparecen dentro de esas opciones prioritarias, ¿no? O podrían aparecer algunas nuevas que no habían, por ejemplo, los jóvenes migrantes, ¿no? Con todo el flujo migratorio, sobre todo de Venezuela, ¿no? Y de otros países también se ven menos, pero están presentes aquí. Esa era una realidad que antes no había. Sería una nueva pobreza que tenemos que verlo, ¿no? Hay también nuevas pobrezas que están atravesando, diríamos, la interioridad de los jóvenes, ¿no? Soledad, abandono, ausencia de afecto, son elementos que están atravesando, diríamos, el corazón de los jóvenes, que no es una pobreza social ni política, pero es una pobreza afectiva. Tenemos que estar atentos a eso porque eso está marcando muchísimo la vida de los jóvenes, ¿no? Sí, padre. Y frente a los hermanos salesianos, ¿qué les pide usted a sus hermanos? Y yo no les pido más que lo que me pido a mí mismo, ¿no? Que busquemos ser fieles al extraordinario don del carisma salesiano que hemos recibido, ¿no? Que no olvidemos que es un don recibido y que ese don hay que cuidarlo, hay que cultivarlo y hay que vivir alegres por el don recibido, ¿no? Y frente a Naguilando 2023, ¿qué les pide a los laicos, seglares, familias salesianas? Sí, creo que la congregación se ha hecho un camino muy interesante de profundización y de clarificación de la presencia de los laicos, ¿no? Los laicos, decíamos antes que son nuestros colaboradores. Hemos ido descubriendo que ni son nuestros ni son colaboradores, ¿no? Que viven su propia vocación cristiana y también su modo de vivir el carisma salesiano. Y por tanto la congregación dice son corresponsables en la misión y en el espíritu. Yo creo que este es el gran desafío, ¿no? La corresponsabilidad. Quiere decir trabajar tú a favor de los jóvenes. Compartimos una misión y compartimos un espíritu. Lo cual quiere decir responsabilidad respecto de esa vocación. El laico necesita cultivar la vocación recibida y eso se llama formación. Creo que la formación hay que pasar de un concepto de que es la formación que me dan para mantenerme en un puesto de trabajo y debo cumplir una especie de aduana, no me debo formar, o pasar de ahí a descubrir una vocación. Este es el gran desafío de los laicos. Y si no, tendremos laicos que están con nosotros porque necesitan un trabajo, pero no están compartiendo un espíritu. Este es el gran desafío, ¿no? Y a los jóvenes, a los principales destinatarios de nuestra misión, ¿qué les pide y qué mensaje les daría? Yo creo que me parece importante con los jóvenes decirles que no dejen de soñar, ¿no? Yo creo que esta es la época, la juventud es la época de soñar, ¿no? Y soñar no es soñar individualmente, ¿no? Sino soñar desde el servicio, desde las posibilidades de construir y transformar este mundo, ¿no? Entonces, invitarles a los jóvenes a que descubriendo sus propias capacidades, ¿no? Que Dios les ha dado, puedan implicarse y comprometerse con el mundo de hoy. Es decir, que sean protagonistas de su propia historia, ¿no? Padre, vamos a pasar a otro aspecto de la entrevista y vamos a este lado comunicativo, el Don Bosco comunicador. El Boletín Salesiano es un instrumento que el mismo Don Bosco lo creó.
Frente a esto, el dar a conocer la vida, la vivencia, desde el gobierno inspectorial, desde esta nueva animación, ¿qué hacer para fortalecer este órgano de difusión de la familia salesiana? Sí. Como tú lo dices, ¿no? Es decir, el boletín fue pensado por Don Bosco como un instrumento, Don Bosco decía, para que conozcan el bien que hacemos. Para que conozcan el bien que hacemos. Es decir, el boletín no es para nosotros mismos. No, el boletín no es para nosotros mismos, en el sentido que no es un instrumento para los mismos salesianos o para la misma familia salesiana solamente. Es para que el mundo conozca lo que Dios nos permite hacer viviendo el carisma salesiano. Creo que ahí está una clave, diríamos una línea editorial fundamental, ¿no? Dar a conocer, ¿no?, el carisma salesiano, lo que está haciendo el carisma salesiano en el mundo. Eso me parece que esta es una clave fundamental, ¿no? Por lo tanto, el boletín es eso, o sea, es una revista carismática, pues no es una revista académica, no es una revista para difundir el conocimiento, no. Es una revista carismática, ¿no?, que presenta la riqueza del carisma, ¿no? Evidentemente eso significa la capacidad de ponerlo en un lenguaje para los hombres y las mujeres de hoy, ¿no? Sí, tiene que tener la capacidad de de tener en cuenta el contexto cultural en el que vivimos. Es eso, ¿no? Bueno, para decir, el boletín salesiano, no en pocos casos, fue una muy buena animación vocacional. Hay muchos salesianos y no salesianos sacerdotes que encontraron su vocación leyendo el boletín salesiano. Eso me hace pensar mucho. No digo que hoy día, no sé si alguno leyendo el boletín también se quiera hacer salesiano. Ojalá, puede ser. Pero yo creo que esa es una clave, en un punto de vista muy interesante. Es decir, es una revista carismática. ¿Qué estrategias podemos adoptar para hacer que esto rebase fronteras y que tanto los seglares, colaboradores de nuestras obras, se comprometan en este trabajo de difusión de la buena prensa? Sí. Yo creo que es saber expresar para los hombres y mujeres de hoy, saber expresar la riqueza de vivir el carisma salesiano. Esto es. Creo que el boletín salesiano no es simplemente una crónica. No es una crónica, y creo que no lo es ahora, no lo es, ¿no? Sino que es esa posibilidad de que desde fuera valoren lo que somos. Padre, el boletín digital frente al boletín impreso. La realidad nos ha cambiado en este contexto post-pandemia. ¿Cuál es este reto? ¿Cómo lograr si ahora los salesianos les piden estar en estos patios virtuales? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es su recomendación? Yo creo que no tenemos que tenerle miedo a los desafíos que la cultura de hoy nos está planteando, ¿no? Sobre todo si pensamos desde los jóvenes. Es decir, los jóvenes han nacido en el mundo de lo digital, ¿no? Vienen con otro lenguaje, llegan con nuevas capacidades, con una cercanía enorme con la tecnología. Nuestras generaciones ya no. Ahí hay una diferencia grande, ¿no? Yo creo que el criterio de Don Bosco sigue siendo actual, estar a la vanguardia de los tiempos. No le tengamos miedo, no le tengamos miedo. Para mí lo importante es qué tenemos para decir. ¿Qué tenemos para decir? Porque ya podemos tener los mejores medios tecnológicos de lo más avanzado. Si no tenemos nada que decir, y creo que tenemos mucho que decir, para mí es reflexionar esto, ¿no? ¿Qué tenemos que decirle a los jóvenes de hoy? ¿Qué tenemos que decirles al mundo de hoy, ¿no? Padre Marcelo, ¿qué mensaje nos deja para los lectores del boletín salesiano? Sí. Bueno, creo que en primer lugar que agradecer a los lectores del boletín salesiano, agradecerles, porque del recibir el boletín, leer el boletín y muchos apoyar, incluso financieramente, el boletín salesiano, significa un gran aprecio por Don Bosco y su obra, ¿no? Esto es. Entonces, primero, decirles gracias, ¿no? Decirles gracias. Y segundo, también decirles que invitarles a ser lectores activos, ¿no? Que nos hagan llegar también
su modo de entender, sus propuestas, sus recomendaciones. Creo que el boletín salesiano no es simplemente un instrumento oficial, una especie, no es eso, no es la gaceta oficial del gobierno, no es eso, ¿no? Es, como decía antes, es en donde tú te encuentras con un espíritu, ¿no? Que nos ayuden, que nos digan también qué es lo que les interesa escuchar de los salesianos, ¿no? Yo creo que eso puede servir, ¿no? Gracias, Padre Marcelo. Estamos ya casi al finalizar esta entrevista y queremos también que nos cuente cómo ha sido este diálogo fraterno con el Padre Francisco Sánchez, inspector saliente, en este proceso de transición que han estado llevando en este tiempo. Sí, yo creo que hay que valorar un aspecto, ¿no? Nosotros somos religiosos, no nos movemos, gracias a Dios, creo que se hace el esfuerzo para eso, no nos movemos de una cierta lógica política, ¿no? Sí, lo que pasa a veces, ¿no? Que hay un cambio de gobierno y se dan rupturas, ¿no? Hay mucha continuidad porque estamos al servicio de un carisma, ¿no? No estamos al servicio de nosotros mismos. Por lo tanto, por supuesto, yo aprovecho el espacio para agradecer a Paco, que está terminando también su segundo periodo, ¿no? No fácil, le tocó asumir la inspectoría en un momento complicado de la vida de la inspectoría, ¿no? Y lo ha ido llevando adelante, como decía el corrector mayor, con mucha serenidad. Así que nada, estas semanas hemos conversado varias veces, ¿no? Me ha pasado la información necesaria, clave, y también he estado conversando con los diferentes personas que tienen responsabilidades en la inspectoría, con los diferentes departamentos, precisamente para valorar el trabajo que están haciendo y también para identificar los desafíos que tenemos que afrontar. Así que, como ha sido, yo creo que siempre en nuestra inspectoría, los cambios, ¿no? Las transiciones han sido muy serenas, ¿no? Padre, nosotros queremos agradecerle, expresarle todo nuestro agradecimiento y también haberle transmitido la cantidad y el sinnúmero de mensajes que recibimos a través de las cuentas oficiales de la Inspectoría en redes sociales cuando se supo la noticia de su nombramiento. Mucho apoyo, muchos mensajes, muchos saludos. ¿Qué les diría a cada uno de ellos que nos están siguiendo en esta transmisión y quienes le acompañaron también en este proceso? Yo les diría que lo más importante, ¿no? Y que el Papa Francisco nos ha enseñado tanto, es la oración, ¿no? Creer en la oración para poder hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y seguir sintiendo ese apoyo también en los momentos difíciles, también cuando uno tenga que tomar decisiones que no gustan mucho. Ahí es más difícil. En estos días se está leyendo el Evangelio de Marcos, ¿no? Y espero que no me pase lo que le pasó a Jesús, que empezó capítulo 3, el éxito pastoral de Jesús, las multitudes venían a él y le pedían milagros, y bueno, terminó solo en la cruz. No, esto es un poco el camino cristiano, digo, es un modo de decir, ¿no? Es decir, que se siga dando ese apoyo, sobre todo ese apoyo espiritual, ¿no? Y yo pues me comprometo a dar todo lo que esté de mi parte, de una manera total, comprometida. Yo creo que es eso, o sea, para eso me ha llamado el Señor estos años, ¿no? A no guardarme nada y a ponerlo todo al servicio de la inspectoría, porque en esa medida podemos continuar trabajando a favor de los jóvenes. Muchísimas gracias, Padre Marcelo, por acompañarnos en este diálogo. Hemos conocido un poquito de su vida, de su vocación, y solo le queremos agradecer y sobre todo pedir a Dios, Don Bosco y María Auxiliadora que le guíen en este nuevo camino y en esta nueva obediencia. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Hoy también los jóvenes te esperan en un nuevo amanecer. Los muchachos de Don Bosco que siguen hoy también.